encuentran siempre esto en la fisiopatología pulmonar. Esa frase, air supply. Air supply significa suministro de aire o aporte de aire. Y tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy y lo que hemos estado viendo desde la clase anterior. Porque ese suministro de aire, si bien tiene que asegurarse a través de las vías aéreas de conducción, desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, si llega suficiente aire o suministro de aire, eso no garantiza que tengamos suficiente oxigenación o intercambio de gas. El intercambio de gas, entonces, es la clave del tema de hoy para entender cómo es que los pacientes se van a enfermar, no por falta de suministro de aire, sino por una dificultad en el intercambio gaseoso. Entonces tenemos que recordar cómo se da el intercambio gaseoso para entender la fisiopatología pulmonar de la segunda parte. Antes quiero saber si ya llegó el compañero que iba a dar fibrosis pulmonar. ¿Se acuerdan? Sí, Juan. Juan, no ha llegado. ¿Quién es? Juan, Ruan. no ha llegado. Ok, son las 10 con 14 minutos. A las 10 empieza la clase, entonces nos vamos a saltar eso. Ya lo convoqué, no está, seguimos avanzando. La segunda parte, entonces ustedes escriben fibrosis pulmonar porque eso va a venir en el examen también. La segunda parte que vamos a ver es lo que está en la página, ¿ok? Y que muchos de ustedes me mandaron sus opiniones, que es la parte de, hay un artículo y un caso clínico. El caso clínico número 3. ¿Con qué quieren que empecemos? ¿Con el artículo o con el caso clínico? Artículo de estrés, doctor. Del estrés, correcto. Eso es el artículo. Vamos a hacerlo caso clínico. De artículo de estrés no hay. ¿Alguien vio el artículo de estrés? Sí, doctor. Yo he bajado, pero. Tú y Jonas. A Aquí ver, coméntenos, ¿de qué se trata el artículo? El artículo se trata de ver los cambios que hay en el momento de que se pone una mujer y un varón al estrés en una esteira eléctrica. Y ambos son sometidos a cargas estresantes, como si fueran pruebas de estrés, y los dos reaccionan de manera distinta. Este teste ha sido hecho con un número variable de personas, donde más hombres que mujeres, y ha conllevado a un resultado donde hay distintas reacciones en ambos. Muy bien, a ver, vamos con calma para que quede bien claro. ¿Cuántas hojas tiene el artículo? 2. 1 y media. 1 y media. Una y Son media. hojas de Word. Sí, aquí está. ¿Viste una o dos? 1 y media. No, 1 y media, es ¿no? porque después me. Exacto. Es una hojita y media. Aquí, una doctor. página y media. Aquí está, doctor. A letra grande, a doble espacio o 1.5. Aquí, doctor. Intervalo entre línea y línea. Pues aquí está, miren. Entonces, les mandé lo más sencillo posible. Creo que esto no implica mucha dificultad para leer. Y está lo más sintetizado posible. Pero traigo una información relevante. ¿De cuándo es el artículo? A ver si es fresco o es antiguo. 17 de 10 de 2014. Fresco. El 17 de qué? De octubre De octubre de 2014. del 2014. Aquí estamos hoy. Están 22. Estamos 22. 5 días. Hace 5 días se publicó este artículo. Está caliente. Entonces está calentito todavía. Crocante, ¿no? Como la marraqueta cuando está recién salida del horno. Ahora, ¿dónde se publicó ese artículo? Para ver, a lo mejor se publicó en la Gaceta de Más. La Gaceta de... ¿Dónde se publicó? Unidades. Bueno, el inicio el que difundió la información, el artículo es Univalis. No final aí, dá uma El olhada no artículo final. original, ¿dónde se publicó? Tá no final, dá uma olhada aí no final. Journal of American College of Cardiology. ¿Cómo se abrevia? ¿Cómo se abrevia? Abreviatura do lugar. JACC. ACC. Entonces dile a tus compañeros qué significa JCC. Journal of the American College of Cardiology. Ok.
¿Cuál sería la traducción? Jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Ok. Revista o periódico del colegio. É um jornal, um periódico. Correcto. Que mais? Sí. ¿Qué más? ¿Quién es el autor del artículo? ¿Se acuerdan ustedes quién era el autor del artículo? No, no Decía al recuerdo. final en el último párrafo. Ahí. Se explica el autor principal, Zainab Samad. A ver, deletréame el apellido. Z-A-I-N-A-B, B chica, S-A-M-A-D. ¿S o Z? Z-A-I-N de nativo. N. N-A-B chica. Ah, chico. Isso não, grande, desculpa, que eu quis dizer. Claro. Samad. Ese es el apellido, ¿no? Sí. Não, esse é o apelido é Samad. Con Z. Com S. S-A-M-A-D. D mudo. Samad. D. Samad. Samad. Ok, entonces el doctor Samad. ¿Cuál es el tema del artículo? El estrés aumenta. El estrés. Obrigado. Perfeito. Gracias, Leandro. El estrés y su impacto en hombres E mulheres. y mujeres. ¿Cuál es la relevancia del artículo? ¿Qué tiene que ver el estrés y su impacto con hombres y mujeres? La ¿Qué cosas? forma como reacciona. La forma como reacciona. ¿Qué dice el artículo? ¿Cómo reacciona la mujer a diferencia del hombre? Más en la mujer. Es más en la mujer, ¿ok? Eso ya me dice algo. Ahora sí quiero saber exactamente qué ocurre en la mujer que no ocurre en el hombre. Y viceversa. Fisiopatología, vamos. Doutor, cada um deles tem uma fisiologia. Dá uma taquicardia, aumenta a frequência. Em hombres se reaciona mais ao estresse mental, em cambio pela tensão arterial e da frequência cardíaca. En los hombres Sim. aumenta la frecuencia cardíaca E da tensão la presión arterial. arterial. En las mujeres, Para mulheres, isquemia miocárdica e a redução do fluxo também do coração. entonces, miocardiopatía, apatía isquémica. ¿Y qué más? Agregação plaquetária na mulher. Y aumenta la agregación plaquetaria. E também aumenta a emoção negativa e diminui a positiva na mulher. Con respecto a las emociones, ¿no? Sí. Ok. En la mujer afecta las emociones. Se aumenta a negativa e diminui a positiva. Aumenta emociones Negativa negativas e y diminui a positiva. disminuye emociones positivas. ¿Y en el hombre? Doutor, agregação plaquetária é mulher. Um dos três é mulher. Mujer. Él no. Perdón. É o contrário. É melhor cambiar as híbridas, é menor para cambiar. Es que lo cambié de última hora. Ya sé que vamos a hacer. Este mais e menos também é frequência. El hombre, a única coisa que causa é aumento da frequência cardíaca e da tensão arterial. Ese está bien, ¿no? En los hombres. Sí, sí, E na mulher causa Y en la mujer también está bien la miocardiopatía isquémica. Sim. Lo que cambia entonces es esto acá. É. E a agregação plaquetária também é uma coisa. Y disminuye emociones positivas. Y aumenta la agregación plaquetaria. Más fácil sería botar los hijos. Y aquí le quitamos esto. Esse Y aquí con el hombre, ¿hay algún otro cambio con respecto a las emociones? Não, só No, ok. Pergunta que a gente falou Solo los mais Su hombre es con la seta y la mujer es con la cruz y la contraria. Al contrario. ao contrário. Ya. Sim. Entonces, eso ocurre en las mujeres
Y esto ocurre en los hombres. Então, os homens são mais estresse que os homens? Maior estresse que os homens? No, el estrés es lo mismo. Lo que causa es que la mujer tiene más. Vamos a hacer un experimento. Doutor, aquele sinal de mais e menos, o que tem a ver? Sim. Não, assim, Abajo. Debajo de los signos, doctor. não, esse. Mais e menos, que é esse? Quer dizer que é mais em homens do que em mulheres? Sí, No, esto no hay nada. era la Bueno, operación de más en mujeres que en hombres. Más en mujeres y menos en hombres. ¿Cómo se hizo el estudio? Com na esteira, poniendo en la esteira para hacer un estrés mental con actividad física. Eso. Después de que se le sometió a estrés mental, ¿qué se les pidió que hicieran? Fue hecho en la segunda de Forest. Ha pasado por tres estrés mentales. Tres tipos de estrés mental. Y después se les hizo una prueba de fuerza. Después, Pero las personas que han hecho esto tenían enfermedad. Já diagnosticadas e em tratamento. Entonces había diferentes personas cardiólogos. já eram cardioselectivos. Cardiopatas já. Já estava em tratamento. Ya está. Já estavam. en tratamiento. Senão não era possível poner aí. 254 hombres y 56 mujeres. ¿Cuántos hombres? 254 Homens, y 56 mujeres. 56 mujeres. todo mundo tem mulheres católicas. Ok. ¿Por qué en los hombres se aumentó la frecuencia cardíaca y la presión arterial y en las mujeres hubo disminución de la perfusión coronaria? ¿Por qué habrá sido? En base a lo que ya sabemos de fisiopatología cardiovascular. Como es obligado. Por que no homem aumentou a pressão? ¿Por qué los hombres tuvieron aumento de la frecuencia cardíaca y tensión arterial y las mujeres no? Más fácil. Doutor, pelo aumento, pela diferença de massa muscular, o homem sempre tem mais aporte muscular do que as mulheres. Isso ¿Eso qué tiene que ver? hace que necessite mais nutrientes para os músculos, nutrir mais os músculos, aumenta mais aporte, né? Necessita mais de aporte. Então aumenta a frequência por ativação das reservas. Okay. ¿Qué reservas se activaron en los hombres? Cronotrópica, sistólica. Y sistólica, muy bien. ¿Y en las mujeres se activó alguna reserva? ¿Por qué en las mujeres habrá disminuido el aporte sanguíneo a las coronarias? ¿O al miocardio? Por lo esfuerzo. Ok, por el esfuerzo, pero ¿qué tiene que ver el esfuerzo con...? Ellos también tuvieron esfuerzo y no hubo disminución de la perfusión coronaria. Porque la mayoría de los hombres, no se habla en nuestro estudio, debe hacer algún tipo de ejercicio. No hay, debe ser sedentario, casi todas las mujeres deben ser. ¿Qué dice el artículo de los antecedentes personales no patológicos de ambos grupos? ¿Dice algo? Por el tamaño del corazón. ¿Dice algo el artículo del tamaño del corazón? No. Não tem nada. Não tem nada. O sea, tenemos que sacar la información de lo que sí sabemos, no de lo que no sabemos. En este caso sabemos los datos del artículo, del estudio, y sabemos los componentes, la reserva cronotrópica, etcétera, etcétera, todo lo de fisiopatología cardiovascular básica. Con esos dos nos podemos dar una explicación de por qué las mujeres tuvieron disminución de la perfusión coronaria. ¿Se preguntaron eso cuando leyeron? ¿Los que leyeron? Quantas vezes aqui? ¿Los que leyeron? Doutor? Doutor? No. Entonces, eso es lo que tenemos que relacionar, ¿ok? Con la fisiopatología. E as perguntas?
Doctor, si fuera una mujer solo, yo podría imaginar que estuviera menstruada. Puede ser, pero son 56 mujeres. Son 56 mujeres, entonces. Exactamente. La cosa se cambia. Se están conviviendo juntas y realmente el ciclo se adapta a la misma fecha, ¿no? No sé. Exactamente, pero no, aquí son 56 y unas pueden estar en una fase hormonal, otras no. Pero no dice si el mismo resultado ha sido 100%. Pueden explicar. Sí. No, tampoco. Entonces, ahora las emociones, ¿cómo las emociones influyeron en las mujeres y en los hombres no tanto? La agregación plaquetaria que las pone en riesgo de una tromboembolia pulmonar o de un taponamiento coronario y por lo tanto de una miocardiopatía isquémica de tipo obstructiva a nivel coronario, y eso les pone en riesgo a las mujeres de tener un infarto por el miocardio. Por eso es que una mujer resiste menos un evento emocional fuerte cuando tiene de por medio una cardiopatía, aunque esté en tratamiento o no. La mujer es más proclive a tener un infarto agudo miocardio. ¿Okay? Porque las emociones están íntimamente relacionadas con la agregación plaquetaria en ellas. En los hombres no ocurre eso. ¿Okay? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué no ocurre eso? Y eso nos lo explica el sistema hemodinámico cardiovascular. Cuando revisamos las coronarias vimos cómo todos los elementos que intervienen para que en algunos sujetos exista disminución del flujo y en otros no. Allí está la clave de la respuesta. Cuando nosotros revisamos un estudio donde los pacientes son hombres y mujeres y en uno de los dos grupos ocurren unos eventos y en otro ocurren otros eventos distintos, entonces nos podemos explicar cómo el sexo o género influye para que el paciente tenga un pronóstico o una fisiopatología específica, explicado hasta cierto punto, porque todavía no podemos llegar a la última explicación, una explicación definitiva de ninguna enfermedad, siempre estamos avanzando. Entonces, el artículo, ¿cómo concluye? ¿Qué dice al final? Debemos tomar en cuenta esa diferencia entre los géneros. Son bem conocidas. Essa diferença é bem conhecida. Entonces, desde que nosotros leemos el registro de los datos del paciente, con la edad solamente, si el paciente aparte tiene como antecedente personal una cardiopatía en tratamiento, con más claridad, si está en tratamiento, podemos estar pensando solamente con la edad y el antecedente personal patológico, podemos estar pensando en qué es lo que vamos a encontrar en el paciente. Ajá. O sea, para eso nos sirve hacer una historia clínica extensa, no nada más porque me lo dice el profesor de semiología y yo lo hago. Cuando nosotros ya tenemos toda la información, luego no sabemos qué hacer con esa información si no lo enfocamos. El objetivo es desarrollar las habilidades clínicas que también ya revisamos, deberían haber revisado, donde son 5 habilidades que tú vas a desarrollar y una de ellas tiene que ver con esto, con este artículo. Cuando tú ya conoces este artículo y te llega un paciente que es hombre y tiene un antecedente personal patológico de cardiopatía en tratamiento, si encuentras la frecuencia cardíaca elevada y la tensión arterial elevada, ya sabes que es normal para su condición, porque está publicado que así es como los pacientes normalmente tienen el perfil clínico. Pero si tú encuentras una mujer con antecedente patológico de cardiopatía y le encuentras con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial, además de una miocardiopatía, entonces te tienes que preguntar que algo no es típico en esa paciente. Y desde allí tú le estás dando utilidad a tu historia clínica, solamente con el sexo y el antecedente personal patológico. ¿Okay? Viendo esas dos cosas. ¿Sí? No nos interesa, sí nos interesa primero llenar todos los campos, ¿no?, de la historia clínica, pero ya cuando veamos un paciente con estas características tenemos que enfocarnos en eso y no perdernos, porque luego resulta que algunos de ustedes me mandaron, por ejemplo, hasta en grupo lo hicieron, del caso número 2, que le mandaré a hacer un electrocardiograma. Les mando el electrocardiograma y dicen, no he llevado
cardiología, no sé interpretarlo. Entonces, a estas alturas no tienes que pedir algo que no sepas. Pero a estas alturas sí sabes que tienen diferente perfil las personas, si son hombres, mujeres u hombres con una cardiopatía en tratamiento. ¿Okay? De aquí, a partir de aquí se empieza a construir la complejidad de la medicina. ¿Okay? En adelante, entonces, tú ya sabes que una mujer que te llega con antecedentes de cardiopatía en tratamiento, lo más probable es que le vas a encontrar un aumento de la agregación plaquetaria y una miocardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué le vas a mandar a pedir? Electrocardiograma, le vas a mandar a pedir medición de plaquetas, tiempos de coagulación, ecocardiograma, placa de tórax, tomografía, ultrasonido. ¿Qué le pides? El estudio que sea coherente con lo que estás pensando, con la evidencia que tienes. Si no tienes evidencia, entonces piensa solamente en la clínica. Y no tengo evidencia para ir a buscar, investigar. Entonces, la agregación plaquetaria lo vamos a medir a través de una prueba de sangre. La miocardiopatía isquémica, ¿cómo lo vamos a detectar? Eletrocardiograma, porque se es antigo. El electrocardiograma. Y en el electro nos vamos a enfocar en dónde, en qué parte del electro. Complejo QRS. QRS, la onda P, el segmento ST, el voltaje de las ondas, la longitud, la amplitud. La amplitud, doutor. La amplitud. Porque se es más de 110 a 220 já se caracteriza como algum tipo de patologia a nível como que pode generar braquicardia e todo aquilo. Tú ya sabes qué es la miocardiopatía isquémica, ya sabes cómo es la fisiopatología. Entonces, lo que sigue es ver cómo es el trazo electrocardiográfico de una miocardiopatía isquémica. Sí. Tiene una especificidad y una sensibilidad también el electro. Entonces, tenemos que buscar cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad. Los trazos son patrones donde tú encuentras el patrón y dices, es una miocardiopatía. Pero si no encuentras ese patrón, no significa que el paciente no tiene la miocardiopatía. Es silencioso, ¿no, doctor? Entonces, allí es donde buscas, o más bien reflexionas y dices, no me sirve de nada memorizarme patrones, no me sirve de nada memorizarme que el intervalo en la miocardiopatía isquémica va a estar en tanto. Tengo que comprender por qué, de dónde se derivan las ondas del electrocardiograma, de dónde se deriva la onda P, de dónde se deriva la onda QRS, de dónde se deriva la onda T, el intervalo ST que me dice. Doutor, em esse caso seria bueno um exame cardiovascular que seja de 24 horas, porque aí podemos hablar de derivaciones, podemos hablar también de dedos largos, podemos hablar de hacer solamente un trazo o pedir un solo trazo, ¿no? Pero lo más importante antes de llegar a eso es entender que si un paciente tiene una miocardiopatía isquémica, entonces tengo que relacionarnos con el origen de cada una de las ondas. La onda P, ¿de dónde sale? Y eso me dice qué información me va a dar. El QRS, ¿de dónde sale? Y eso me dice qué información me va a dar. El segmento ST, ¿de dónde sale? Y eso me dice qué información me va a dar. El segmento ST normalmente está elevado en esos pacientes. ¿Por qué está elevado? ¿Ya vieron de dónde sale cada una de las ondas? A lo mejor estoy adelantando. ¿Eh? ¿Ya lo vieron? No. Vimos un poco de electrocardiograma y fisiología, pero no es lo básico. ¿En qué materia lo vieron? em fisiologia 1. Fisiología 1. Já se Ok. Entonces ya pasamos fisiopatología 2, fisiología 2 y estamos en fisiopatología 1. Entonces la tarea que tenemos es, a partir de lo básico que tiene del origen de las ondas, vamos a ver por qué el segmento ST está elevado en los pacientes con miocardiopatía isquémica.
Entonces, esto es pregunta. Entonces van a buscar no de dónde sale la P, no de dónde sale el QRS, solamente se centran en dónde sale el ST. Entendiendo de dónde sale el ST, podemos decir cuando está elevado qué ocurre, cuando está disminuido qué ocurre, cuando está aplanado qué ocurre. ¿Okay? Son derivaciones. ¿Eh? Son las derivaciones. Las derivaciones. ¿El segmento ST aparece en algún tipo de derivación? ¿O dónde aparece el segmento ST? Esa es la segunda pregunta, o sea, eso es muy importante. Las derivaciones, ¿qué son? Porque si no me lo voy a aprender de memoria. Si yo se los digo ahorita todo tal cual, se lo aprenden de memoria y ya en 8 semanas ya no se acuerdan. Y yo quiero que esto lo mantengan en el resto del tiempo, que lo vayan a utilizar mientras sean clínicos. Si yo entiendo de dónde sale el ST y por qué se debe y por qué disminuye, entonces yo viendo un electro, no importa de qué paciente sea, yo voy a entender qué le está pasando a ese paciente y no me voy a estar tratando de acordar ST aumentado es igual a miocardiopatía isquémica, ST disminuido es igual a etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque el ST elevado también va a estar en otras alteraciones miocárdicas o cardiovasculares. El ST elevado puede que no esté en pacientes con miocardiopatía isquémica, pero me regreso a la clínica y digo, a ver, no está el ST elevado, pero el paciente es femenino, tiene antecedentes de cardiopatía en tratamiento, tiene más emociones negativas que positivas y aparte tiene aumento de agregación plaquetaria. Ya está. Por alguna razón no salió el trazo porque su sensibilidad es baja del electrocardiograma para estas patologías. ¿Okay? Cuando uno lo ve así, integral, entonces puedes decir, el estudio no me sirve, el electro es excelente herramienta en cardiología, pero no me sirve con este paciente. Cuando tú lo ves al revés, lo vemos al revés y decimos, me grabo, ST elevado, esto aumentado, esto bajo, es antecedente. A la hora que me llegue el paciente y me falta 1 o 2 datos de todo eso, ya no voy a saber por dónde irme. ¿Sí me explico algo? ¿Se entiende el mensaje? Pues? Es decir, vamos hacia la habilidad clínica, al desarrollo de la habilidad clínica. Agarrar los conocimientos previos y aplicarlos con el paciente. Tiene esos conocimientos previos entonces ya estructurados, no memorizados, estructurados. Ahora sí. Doutor, nesse caso, independente de ser homem ou mulher, se tem um paciente que tem uma miocardiopatia isquêmica, tem aumento de emoção negativa e também tem aumento da agregação plaquetária, automaticamente também já não estaria com uma frequência cardíaca aumentada e uma pressão arterial elevada? Neste caso, não há sido colocado